Bien, buenos días a todos. Adelina, aquí. Inés, ahí. Sí. Buenos días a todos. El objetivo de esta mesa es analizar el estado de la sostenibilidad y eficiencia energética en edificación, tomando como referencia la Directiva Europea conocida como 20-20-20 y exponer casos prácticos relacionados con la eficiencia energética en edificación. Para ello contamos con diferentes ponentes que empiezo a presentar. En primer lugar tenemos a Adelina Uriarte, promotora, constructora y usuaria Passive House y presidenta de la plataforma Passive House. Va a realizar una intervención sobre la relevancia actual del estándar Passive House en España. Nuestro siguiente ponente es Inés Leal, es arquitecto, es del grupo Termarred y es directora del Congreso de Edificios de Consumo Casi Nulo. Su presentación tratará sobre el futuro de los edificios de consumo casi nulo. Nuestro siguiente ponente es Francisco Barrio, físico, director del área de sostenibilidad y eficiencia energética de la Fundación CIRCE, y va a realizar una presentación sobre el proyecto Energy in Time relacionado con la gestión de energía en edificios. Y en último lugar, presentaré yo el caso práctico de Residencial Escenia. Y sin más, doy paso al primer ponente, Adelina. Bueno, pues buenos días. Como decía Pablo, yo soy la presidenta en este momento de la plataforma Edificación Passive House. La plataforma nació en el año 2008 de la mano de 8 profesionales que quisieron traer a España el estándar Passive House como un estándar de construcción de alta eficiencia energética. Y en este momento pues, somos más de 550 socios en toda España y más de 50 empresas las que también nos apoyan en nuestra labor. La labor de la plataforma fundamental es la divulgación del estándar Passive House para que se pueda conocer y favorecer su implantación en el país. En este sentido, desde la plataforma trabajamos siempre en 3 ámbitos. En el ámbito profesional, participando en jornadas como puede ser esta, o en colegios profesionales o donde nos reclamen o con jornadas técnicas, ¿vale? En el ámbito social, porque también se hacen jornadas divulgativas por la sencilla razón de que al final son los usuarios, los ciudadanos, los usuarios de los edificios. Y bueno, por aquí se ha hablado antes en algunas de las ponencias de la importancia que tiene también esa parte que en el sector muchas veces ha sido muy olvidada, ¿no? Los edificios no se hacen solamente porque sí, se hacen para que la gente los use, los viva, los disfrute, trabaje en ellos y, por lo tanto, el usuario tiene que conocer el estándar para poder demandarlo. Y el tercer ámbito en el que trabajamos es la parte institucional, por razones obvias, porque las administraciones, pues de alguna manera, cumplen todos los aspectos, ¿no? Son usuarios de edificios, tienen edificios propios, construyen edificios, hacen normativa, pueden formar e informar tanto a técnicos como a ciudadanos y, por lo tanto, es otro área en la que nosotros tenemos que trabajar. Bueno, yo no sé si todo el mundo en esta sala conoce exactamente qué es el estándar Passive House, como supongo que no, a pesar de las actuaciones del Grupo LOBE, pues yo tengo que hacer un pequeño resumen, ¿verdad? Passive House es un estándar de construcción de alta eficiencia energética y de carácter prestacional. Y, insisto, es un estándar de eficiencia energética. Es decir, no es un sello verde, no es LEED, no es BREEAM, no es verde, pero tampoco rivaliza con ninguno de esos sellos. Podemos construir un edificio que sea Passive House y además sea BREEAM o que sea Passive House y además sea verde. De la misma manera que podemos combinar un edificio Passive House de construcción tradicional o un edificio en madera o que además sea Passive House y de bioconstrucción, ¿vale? Se centra exclusivamente en la eficiencia energética. Y es importante tener muy presente que es un estándar de carácter prestacional. Nos exige cumplir unas prestaciones determinadas para conseguir hacer ese edificio Passive House. Habrá que proyectarlo de una determinada manera y construirlo de la misma manera que estaba proyectado para poder conseguir esas prestaciones que preveíamos. Se regulan y se determinan los métodos para su comprobación y una cosa que hay que tener claro es que no exige determinadas soluciones ni tipologías constructivas. El arquitecto sigue teniendo la libertad de diseñar como crea más conveniente o como el promotor le diga que tiene que diseñar. Y, sobre todo, no es una marca comercial, es un estándar, insisto. ¿Qué prestaciones son las que nos exige? Bueno, pues estas. Nos exige una demanda de calefacción de 15 kilovatios hora metro cuadrado año para calefacción y la misma para refrigeración. Nos limita la demanda total de energía primaria del edificio en 120 kilovatios hora metro cuadrado año, o 60 si hablamos de renovables,
para calefacción, refrigeración, iluminación, electricidad auxiliar y ventilación, es decir, para todos los conceptos. Y para ello nos exige cumplir una hermeticidad en el edificio de 0,6 renovaciones hora medido a 50 pascales. Esta es quizás una de las partes más desconocidas en la construcción de manera tradicional. Es algo que normalmente no se atiende y que tiene unas consecuencias importantes en las demandas energéticas y en el confort de los edificios. Existen certificaciones para edificios nuevos y rehabilitados. La Passive House Classic, que es la que cumpliría estos requerimientos, y existen la Plus y la Premium, en las que además hay una generación de energía con la que podamos utilizar en el edificio. Y una obra en rehabilitación puede bien cumplir estos estándares y ser certificada así, o también se puede certificar como Enerfit, que el estándar Enerfit, digamos que es un poco más laxo, atendiendo a las limitaciones que va a tener un edificio rehabilitado, o un Enerfit incluso por componentes, porque hay veces que tenemos edificios pues que tienen una protección o tienen determinados condicionantes en los que no podemos cumplir las exigencias o los requerimientos energéticos, y entonces digamos que de alguna manera es la mejor rehabilitación que podemos llegar a hacer, ¿no? Y existe incluso otra parte que es el step by step, que es donde nosotros vamos a hacer una rehabilitación, hacemos el proyecto desde el principio para ver cómo queremos rehabilitar y que ninguno de los pasos posteriores tenga que deshacer algo de los pasos anteriores, de manera que podamos hacer una inversión a lo largo de un tiempo determinado, pero que todo lo que hagamos tenga después un valor positivo, ¿no? Que no tengamos que deshacer cosas, para llegar al final a ese Enerfit. ¿Cómo se consiguen estas prestaciones? Pues trabajando en los 5 principios, las 5 claves del estándar Passive House, que son estas 5, y que hay que trabajar las 5 de manera coordinada y coherente. Si trabajamos 4, no vamos a conseguir un edificio Passive House. Si trabajamos 3, obviamente menos, pero incluso con 4 tampoco. Hay que trabajar las 5. Evidentemente hay un principio previo, que es el de aprovechar lo que tenemos, el soleamiento, la orientación, ese tipo de cosas que son de sentido más que común, pero que a veces se nos olvidan, ¿no? Y el séptimo, si ponemos eso como un 1, el sexto punto sería el cálculo del edificio con una herramienta que es el Passive House Planning Package, o PHPP, que es la herramienta de diseño que nos ayuda a calcular el edificio para comprobar que estamos llegando a los requerimientos energéticos solicitados. Para no perder de vista, y como luego Inés también va a hablar de los edificios de consumo casi nulo, sí que quería mostrar esta imagen, ¿no? Donde tenemos en la gráfica, en rojo, los requerimientos energéticos de la normativa española a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, y vemos como hasta el 79 no teníamos ningún requerimiento energético, y a partir de ese momento entró la norma de condiciones térmicas en la edificación y hubo evidentemente una reducción en las demandas de los edificios. Hemos estado construyendo con esta norma desde el 79, iba a decir que hasta 2006, más bien hasta 2008, porque ya tuvimos todos preocupación de meter los proyectos a avisar el último día de septiembre, para el 26 creo que era, ¿no? Para que no nos aplicase el Código Técnico de 2006, con lo cual hasta 2008 hemos construido edificios con la norma del 79. Ahí este código técnico supuso una reducción importante en las demandas de los edificios, por eso antes alguien decía no lo queríamos aplicar. Claro, no lo queríamos aplicar porque suponía más dinero para los promotores y una dificultad en la construcción, ¿no? En 2013 entró una revisión del código técnico que supuso una reducción de las demandas energéticas, y sabemos que tenemos otra prevista para 2018 porque tenemos una directiva de 2010 que nos dice que tenemos que llegar a un sitio, ¿no? En verde, en la misma gráfica, podéis ver el primer edificio Passive House que se construyó en el año 91 con una demanda inferior a 15 kilovatios hora metro cuadrado de año, y que 26 años después está exactamente en el mismo sitio. Y no parece muy difícil adivinar que hay cierta confluencia en los valores que prevén unos y otros. Nos preguntamos muchas veces por qué hemos tardado tanto en llegar. Al margen de eso, creo que es importante poner en valor lo que el estándar Passive House puede aportar a diversos ámbitos. Uno de ellos es a la ralentización del cambio climático. Cuando construimos un edificio con el Código Técnico de 2013 y los requerimientos que nos marca, y un edificio con los requerimientos que marca el estándar Passive House, por cada 1.500 metros cuadrados, por ejemplo, en un edificio administrativo con código técnico, necesitaríamos plantar 1.000 árboles para absorber el exceso de CO2 emitido por ese edificio, en contraposición al mismo edificio construido con estándar Passive House.
En este sentido, en España hay ya más de 23.000 metros cuadrados de superficie construida bajo estándar Passive House y certificados. Digo más de 23.000 a pesar de que pone 22.622, porque en los últimos 15 días se han certificado unos cuantos edificios, con lo cual ya sabemos que esta cifra la tenemos superada. Como la semana pasada hemos estado en Sevilla celebrando nuestra conferencia anual, no me ha dado tiempo de sumar metros, pero aproximadamente con esos 22.600 metros hemos dejado de consumir 543.000 kilovatios hora de energía final, lo que en emisiones de CO2 equivale a unos 15.000 árboles. Y si alguien se pregunta, ¿eso es mucho? ¿Es poco? Bueno, pues 15.000 árboles son los que están en el Parque del Retiro, que alguna vez habremos ido casi todos por allá, con lo cual creo que no es poco. Y si a esto le sumamos lo que ya está proyectado, algunos empezados las construcciones, otros no, con compromiso de certificación, vemos que tenemos para los próximos 2 años aproximadamente más de 100.000 metros cuadrados con compromiso de certificación Passive House. Lo que está en rosa son actuaciones de la administración pública y lo que está en negro son actuaciones de promotores privados, entre los que se encuentran un par de residenciales en Zaragoza que son del Grupo LOBE. Pero veis que también la administración pública está apostando bastante fuerte por el tema de la edificación Passive House. En concreto, en Aragón, la Delegación de Vivienda ha sacado 2 rehabilitaciones, una en Alcañiz y otra en Teruel, un edificio de 6 viviendas y otro de 10 para alquiler social. En Sevilla se acaba de empezar la rehabilitación, bueno, el proyecto en realidad se acaba de empezar, de la rehabilitación de la Real Fábrica de Artillería, que son 17.000 metros cuadrados. Y la semana pasada tuvimos noticia también desde la Agencia Andaluza de la Energía. Quieren empezar como en algún proyecto de colegios, porque el verano pasado supongo que en Zaragoza también ocurriría. Con la ola de calor que hubo en mayo, muchos colegios tuvieron que cerrar por el exceso de calor en las aulas, con lo cual tienen un problema importante y quieren empezar con los colegios. Y también la Delegación de Vivienda de Andalucía habló de que tenían de las 120.000 viviendas que hay en España de propiedad pública, 80.000 están en Andalucía y 57.000 las gestiona Envisesa. Y bueno, quieren también empezar con un primer prototipo de rehabilitación en vivienda pública. Barcelona, una escuela pública. En Bilbao está en construcción 171 viviendas de VPO. En Bolueta, que cuando se termine, si se certifica, será el edificio más alto, por ahora es otro, pero lo será. En Logroño se ha rehabilitado un edificio del Ministerio de Hacienda. Este edificio es BREEAM y Passive House, tiene las dos certificaciones. En Navarra hay varios centros de salud proyectados. Hay un centro para colectivo vecinal que ya está certificado desde la semana pasada y hay una promoción pública de 524 VPOs para alquiler social. Los primeros 4 lotes ya han salido a concurso de contratistas, 3 de ellos ya han sido adjudicados a contratistas, el 4º está pendiente de adjudicación y la semana pasada han salido otros 8 lotes a concurso de arquitectos. Todos bajo estándar Passive House y todos con compromiso de certificación. Y en Asturias acaban de aprobar también un proyecto de 20 viviendas de protección oficial en Muros de Nalón. Todos estos edificios que veis aquí suman, hablando en energía, 2,5 millones de energía final y el equivalente en CO2 serían aproximadamente 67.000 árboles o 4,5 veces el Parque del Retiro. ¿Por qué también es importante y por qué hay muchas administraciones centradas o queriendo edificar bajo estándar Passive House o rehabilitando bajo estándar Passive House? Entre otras cosas, porque además de reducir significativamente las patologías, tiene una aportación muy importante a la reducción de la pobreza energética. Y la pobreza energética en España tiene unos costes muy importantes de los que muchas veces no somos conscientes. Aproximadamente, porque muchas veces la gente pregunta, ¿qué es esto de 15 kilovatios hora metro cuadrado año? Bueno, pues aproximadamente supone que un piso de 70 metros lo podemos calefactar o refrigerar con 70 euros al año, lo cual, bueno, pues para el usuario es muy interesante, ¿no? Y esto significa que muy pocas familias se van a quedar fuera de poder afrontar ese coste. Esto significa también unos ahorros indirectos en salud pública y, por supuesto, un mejor bienestar, ¿no?
Por ejemplo, en Asubinsa, en Navarra de Vivienda y Suelo, que son los que van a hacer los edificios de alquiler social, decían que ellos, en este caso, pueden abordar ellos el coste de la calefacción de las viviendas y con eso garantizar que las familias que están en esas viviendas de alquiler social pueden seguir pagando el alquiler, porque hoy tienen datos en los que la morosidad en invierno es mayor que en verano, porque las familias que están en un alquiler social o pagan la calefacción o pagan el alquiler, pero las dos cosas no. Bueno, otra contribución muy importante del estándar es a la calidad ambiental del interior de los edificios. En los edificios Passive House, el quinto principio es la ventilación mecánica controlada y esto supone que la calidad del aire que estamos respirando dentro de nuestros edificios es siempre una calidad óptima. Normalmente, bueno, tenéis aquí una gráfica, normalmente en el aire exterior estaremos entre 400 y 450 ppm, partes por millón de CO2. Dentro de los edificios no deberíamos estar por encima de 1000. Que es lo que se consigue en una Passive House, que esté entre 700 y 1000. Bueno, ¿por qué? Por esto que estáis viendo en la imagen, ¿no? Mientras estemos por debajo de 1000, nuestra calidad para atender o nuestro cerebro está recibiendo la cantidad de oxígeno adecuada. Mientras estemos entre 1000 y 1500, bueno, pues todavía es tolerable. Entre 1500 y 2000 ya empezamos a tener una concentración un poco peor, nos vemos afectados por ello. Y a partir de 2000, bueno, pues empezaremos a sentir dolor de cabeza, somnolencia y, por supuesto, es un ambiente estupendo para el caldito de los virus, ¿no? ¿Qué pasa con el estándar Passive House? ¿Que es más caro? Bueno, pues no tiene por qué. Si el proyecto nace bien, no tiene por qué, aunque eso quizás luego nos lo cuente mejor Pablo, ¿no? Pero incluso si es más caro, las referencias que nosotros tenemos es que está entre un 3 y un 5%. Lo que significa, esto está hecho sobre un estudio real en el que iban a hacer un edificio con 900.000 euros y se les propuso hacerlo bajo estándar Passive House y gastarse 945.000. ¿Qué pasa? Que si no miramos solo la inversión inicial, sino qué pasa a lo largo de los 50 años de uso del edificio, aproximadamente en el quinto año calculamos un 1% anual de retorno. Estas dos gráficas, estas dos líneas se han cruzado y a partir de aquí nuestro edificio es más económico, lo que significa que tendremos también un margen para reinvertirlo en otras cosas, ¿no? Esto es un problema cuando el promotor es uno y el usuario es otro. Tendremos que ver si lo podemos repercutir o cómo lo podemos repercutir, ¿no? Pero esto es una realidad. Otro aspecto interesante es que el estándar contribuye a la especialización del sector de la construcción. Antes también hablaban de esto, ¿no? En el sector de la construcción, bueno, mi padre solía decir, estamos lo peor de cada casa. Bueno, pues a ver si eso deja de ser así y tenemos una calidad de obra ejecutada un poco mejor, ¿no? Una de las cosas que se hace en el estándar es comprobar si los requisitos se cumplen y uno de ellos es con este ensayo, ¿no? Este ensayo no es un invento nuevo, este ensayo ya se hace mucho tiempo, es el ensayo de la puerta soplante o Blower Door Test. Lo que se hace es colocar una puerta con un marco telescópico y un ventilador en el edificio y someter el edificio a una presión de 50 pascales y a una sobrepresión y a depresión a 50 pascales y comprobar si el edificio es capaz de mantener esa presión o cuántas pérdidas tenemos. El estándar nos exige que sean inferiores a 0,6 renovaciones hora. ¿Qué pasa si no lo comprobamos? ¿Qué pasa normalmente? Pues normalmente pasa esto, que si sumamos todos los agujeritos que tenemos en cualquiera de los edificios que construimos habitualmente, podemos tener un agujero como este o incluso más, pero como no lo vemos, ahí lo dejamos. Si lo estuviésemos viendo, a nadie se nos ocurriría entregar un edificio en estas condiciones. Cambiaríamos este cristal. Como no lo vemos, porque no hacemos el ensayo, pues tiramillas. Bueno, este vídeo, que creo que lo tienen que pinchar desde arriba, lo que se está haciendo es comprobar una carpintería para ver si esas carpinterías están bien colocadas, porque una carpintería muy buena, fijaros ahora en la esquina, cuando dé la vuelta, ¿veis ahí cómo hay una pérdida de humo? Con eso me vale. Lo que se está haciendo es comprobar que la carpintería está bien colocada y que no hay pérdidas, no hay infiltraciones de aire a través de la carpintería, porque esas infiltraciones suponen una pérdida de energía, tanto si es fría como si es caliente. La energía que tenemos en el edificio se está escapando por ahí. Una buena ventana mal colocada no sirve de mucho. Necesitamos buenas ventanas y además colocarlas bien. ¿Qué pasa cuando tenemos un edificio, por ejemplo, como el que vamos a ver aquí, nuevo, con código técnico y calificación energética B? Pues que, por ejemplo, el patinillo de instalaciones es un sumidero de energía. Esto, como no lo solemos hacer, no lo vemos. Tapamos el cuadro y nos quedamos campantes. Calificación energética B, ¿vale?
Bueno, otra contribución del estándar. Bueno, pues el estándar contribuye también al cumplimiento de las directivas europeas, tanto de la Directiva de Rehabilitación como de la Directiva 2010/31, que todos conocemos, y una recomendación que a veces hay gente que todavía no sabe que existe, de 2016, la 1318, del mes de agosto. No sé si la sacaron en agosto para que no la leyera nadie mientras estaba de vacaciones, pero está. Y esta recomendación, digamos que no solo dice que hay que cumplir la directiva, sino que además pone algunos puntos sobre algunas IES muy interesantes, como por ejemplo que además de la eficiencia energética debe tenerse en cuenta la calidad del ambiente interior, que como habéis visto el estándar ya recoge. Esta recomendación dice también, textualmente, hay estudios según los cuales es frecuente que ni los edificios nuevos ni los renovados alcancen la eficiencia energética proyectada y es preciso por ello establecer mecanismos de control y una herramienta transparente para poder comparar. Nos dice que hay que establecer un valor numérico de kilovatios hora metro cuadrado año y que hay que redoblar los esfuerzos para llegar a tiempo. En España ahora mismo hay más de 40 edificios certificados. Como veis, hay 68, 40 de ellos certificados. Hay edificios en clima cálido y en clima mediterráneo, que muchas veces se dice que el estándar viene del frío y no vale. Y hay edificios que trascienden de la vivienda unifamiliar, como pueden ser la Biblioteca Pública de Villamediana de Iregua. El Ayuntamiento de Madrid está en este momento pensando en hacer más. El pabellón de la Universidad de Burgos, en antiguo Hospital Militar. Unas oficinas en Valencia, donde también hace bastante calorcito, y en la que se combina con estrategias de ventilación natural propias de este país y una construcción tradicional, o un hotel en Donosti con una complejidad importante para 150 habitaciones que está recién terminado y se pretende certificar. Ya se ha hecho el Blauer final, con lo cual es de esperar que se certifique. Y estas son unas imágenes de la obra donde se ve en las dimensiones de la obra los aislamientos de las bajantes, porque hay más de 2 kilómetros que son puentes térmicos, y el edificio terminado. Y, por supuesto, no solo en España se está construyendo Passive House. Se está construyendo en climas mucho más cálidos y más duros que los nuestros, como pueden ser Dubái o Indonesia, o tenéis ahí una residencia de estudiantes en Nueva York que acaba de certificar la Universidad de Cornell, que es en este momento el edificio más alto del mundo. Y para terminar, comentar zonas en las que el estándar ya es obligatorio, como la región de Bruselas, donde se hizo una transición entre edificios públicos y privados de 5 años, pero desde 2010 para los públicos y 2015 para todos, que trabajan con el estándar Passive House. Dublín, donde la municipalidad aprobó que el estándar fuera obligatorio, o Nueva York, donde el estándar Passive House está entre la estrategia de reducción de emisiones. Y estos son otros lugares en los que también es obligatorio o hay normativa que lo contempla. ¿Por qué? Porque si no sabemos muy bien qué es un edificio de consumo casi nulo. Passive House es una metodología clara, hay una certificación que supone un control de calidad y una garantía para el que lo recibe y es una metodología comparable. Y esto es todo. Gracias. Muchas gracias, Adelina. Damos paso ahora a Inés Leal con la presentación del futuro de los edificios de consumo casi nulo. Bueno, me sumo a las felicitaciones por la jornada. No insisto más porque vamos muy retrasados. Y gracias por invitarme al Grupo LOBE. Bueno, creo que la presentación de Adelina, de alguna manera, va a servir también un poco para dar continuidad a la mía. Quizá a lo mejor hubiera sido mejor hacerlo al revés, pero yo quiero empezar, porque claro, al final todos queremos conseguir un edificio de consumo de energía casi nulo, queremos meter innovación, pero la verdad es que lo que tenemos que pensar muchas veces es por qué estamos haciendo todo esto, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, no sé si hay alguien en la sala que piensa que no, pero hay un consenso claro de que estamos yendo a un periodo en el que, como no actuemos de determinada manera, pues así de claro no vamos a poder seguir viviendo en este planeta. Este consenso en el 2005, bueno, de alguna manera se formalizó y fue la primera vez que 195 países del mundo, desarrollado y no desarrollado, se pusieron de acuerdo en que teníamos que hacer algo. No podíamos seguir emitiendo esa cantidad de CO2, no podíamos consentir que la temperatura de nuestro planeta aumentase, porque eso supondría pues, todo lo que, en cierto modo, casi estamos viviendo y estamos viendo, ¿no? Inundaciones, fenómenos adversos, lugares donde se va a tener que dejar de vivir.
Y bueno, pues se decidió actuar incluso pues dando una serie de dinero, apoyando sobre todo a los países que no están tan desarrollados, pues para que de alguna manera se tomasen acciones. Es verdad que después llegó Donald Trump y todo esto se volvió a cuestionar, pero bueno, en estas semanas estamos teniendo de nuevo una conferencia sobre cambio climático en la que se sigue pues, teniendo consenso. Bueno, a nivel mundial, evidentemente, todo lo que pase, ayer estaba en una conferencia sobre temas asiáticos y decía una persona de Seúl y tenía razón, es que pensad que lo que hagamos nosotros os va a afectar a vosotros. Entonces, en el fondo tenemos que ver esto como un problema global que Europa, incluso antes de esta COP 2005, etcétera, ya se había empezado a tomar en serio. Europa se ha planteado unos objetivos. Ese 2020 en el que vamos a tener que conseguir edificios de consumo de energía casi nulo es dentro exactamente de 2 años. Pero es que no es el 2020, es el 2030 y es el 2050 y todas estas decisiones y estos compromisos que se han adquirido en Europa y España está en Europa son cosas que vamos a tener que cumplir todos. ¿Cómo se cumplen estos compromisos? Pues lo que está haciendo Europa es establecer unos objetivos y empezar a legislar para poder cumplirlos y además de alguna manera apoyar financieramente para que todos esos objetivos se puedan llevar a cabo a través de muchísimas formas, pueden ser los fondos FEDER, pueden ser otro tipo de cuestiones, pero hay un dinero que se está invirtiendo para que esto sea posible. A mí el 2020, pues bueno, sí, lo tenemos ahí, ahora os voy a hablar de los edificios de consumo de energía casi nulo, pero yo me estoy yendo al 2050. Europa en el 2050 quiere ser una Europa descarbonizada, quiere decir que no vamos a emitir CO2. Y yo, antes el compañero, creo que era Sergio López, decía, es que yo me voy por ahí y veo que la gente sigue haciendo lo mismo que hace 20 años. Pues yo voy a decir que dentro de poco no se va a poder seguir haciendo las mismas cosas que se hacían hace 20 años. Todo eso va a desaparecer porque vamos a un cambio de modelo tan radical, pero no solo en el sector de la construcción, sino en toda la sociedad, que como no actuemos, como no apliquemos esa innovación, que bueno, más o menos los que estamos aquí estamos convencidos de ella, no va a ser posible. Pero es que esto se va a tener que cumplir. Y bueno, yo creo que es interesante que lo veamos así. Como comentábamos, a partir de esos compromisos que había establecido Europa, lo que determinó es decir, a ver, yo en el año 2020 tengo que conseguir un 20% más de eficiencia energética en la sociedad europea, reducir las emisiones en una cierta cantidad y tener una cantidad de energías renovables para ir cumpliendo esos compromisos. A partir de esos compromisos que se estableció, surgió esta directiva. ¿Por qué? Porque se detectó que el sector de la edificación, junto con el del transporte, eran aquellos sectores en donde las emisiones eran más elevadas. Si se actuaba ahí, si se conseguía reducir las emisiones, se podían cumplir esos objetivos. Ya tuvimos una directiva específica de eficiencia energética en la edificación, que después también ha ido dando lugar a una serie de modificaciones normativas en el código, como ha comentado Adelina, pero esta directiva del año 2010, es una directiva en la que por primera vez aparece ese concepto de edificio de consumo de energía casi nulo, que en principio iba a ser nulo, pero luego ya les dio miedo y pusieron el casi, ¿no? Los plazos, pues bueno, los veis ahí. El 31 de diciembre a partir del 31 de diciembre del año 2020, todos los edificios que se construyan en Europa, de obra nueva, tienen que ser edificios que apenas consuman energía. Pero es que a partir del 31 de diciembre de 2018, que estamos hablando que es el año que viene, esto va a tener que ocurrir con los edificios públicos. Por eso también es verdad, como comentaba Adelina antes, que la Administración, de alguna manera, se está intentando poner las pilas y ver cómo puede alcanzar esos objetivos. ¿Y qué es un edificio de consumo de energía casi nulo? Bueno, todos estamos intentando que alguien nos diga exactamente qué es un edificio así, porque esto es lo que pone textualmente en la directiva. Es un edificio con un nivel de eficiencia energética muy alto y la poca energía que tenga que consumir, ese casi, tendrá que ser aportado por energías renovables que tendrán que estar dentro del propio edificio o en su entorno, in situ o en su entorno.
no define nada, o sea, es una cosa muy conceptual. Lo que sí define, por ejemplo, la directiva es qué es lo que se considera eficiencia energética, y es la energía pues, para hacer un uso normal del edificio, y aquí solamente se incluyen cuestiones como la calefacción, la refrigeración, la ventilación, el calentamiento de agua y la iluminación. Esas otras cuestiones que, por ejemplo, en un estándar como el Passive House se pueden considerar, que es otro tipo de consumos eléctricos, no están considerados dentro de ese valor de eficiencia energética en esta directiva. Y es verdad que en el artículo 9 de la directiva dice que lo que habrá que hacer es un indicador que nos diga un uso de energía primaria en kilovatios hora metro cuadrado al año, que en el caso del estándar Passive House, como nos ha dicho Delina, era 15, que va a ser diferente en cada lugar, porque evidentemente no es lo mismo estar en Suecia que estar en Madrid o en Cádiz, no es lo mismo estar en las Islas Canarias que vivir en Austria. Entonces, cada país, en función de una serie de estudios que se han realizado, porque eso ha sido lo primero. Europa lo que ha dicho es, vale, nosotros tenemos que conseguir el objetivo, nos podemos poner límites los que queramos, podemos poner cero consumo, pero ¿eso es viable económicamente? Entonces, lo primero que se hizo fue realizar unos estudios de coste óptimo que tienen que ser específicos de cada país, incluso dentro de cada región de cada país, para ver realmente lo que era viable, porque no podemos ponernos un límite que después no podamos cumplir. Y en eso es lo primero que se hizo, y es cómo se ha ido esta directiva transcribiendo a los diferentes Estados miembros con una serie de limitaciones. Hay países que han adoptado diferentes estándares, hay países que han determinado lo que es un edificio de consumo de energía casi nulo, y nosotros estamos en ese proceso. Es verdad que mucha gente se está poniendo muy nerviosa porque todo el mundo lo que quiere es que le digan, a ver, pero dime, venga, ¿qué cifra es? Porque yo ya me pongo en las pilas y lo hago. Bueno, yo no tengo nada que ver con el Ministerio de Fomento ni con la Dirección General de Arquitectura de Vivienda y Suelo, en el sentido de que no trabajo allí, pero sí es verdad que he seguido su recorrido y he seguido cómo han ido actuando y cuál ha sido un poco su estrategia y lo que han querido transmitir con la misma, porque bueno, organizamos el Congreso de Edificios de Consumo de Energía casi nula con ellos, y lo que ellos de alguna manera han querido transmitir, es decir, a ver, nosotros no queremos poner una cifra a día de hoy que defina el edificio, porque lo que queremos es que sea un concepto dinámico, porque como todas estas cuestiones también dependen de esa innovación, de a dónde vamos a ir, de cuál es ese coste óptimo, que a lo mejor ahora no es viable, pero que puede ser viable dentro de 3 años, pues lo que queremos es un concepto dinámico y evolutivo. Evidentemente, ahora ya no nos va a quedar más remedio y va a llegar en poner una cifra, pero yo creo que eso tiene de alguna manera sentido. Y también tiene sentido que no nos digan que tenemos que alcanzar una cierta cantidad de kilovatios hora metro cuadrado al año, porque como nos pasa, y sobre todo en España, es que nos quedamos ahí. Entonces, tenemos que ir más allá, tenemos que trabajar pues, para superar esas cifras, ir más allá de las normativas. Si se pueden hacer las cosas bien y si se pueden conseguir objetivos que vayan más allá de lo que una normativa nos tenga que hacer cumplir, creo que es importante y debe ser la filosofía de futuro. Esto es un poco el calendario normativo que ha ido ocurriendo desde que se han ido transmitiendo implantando todas estas directivas de eficiencia energética. Hemos ido a diversas modificaciones de código técnico, una que fue en el año 2006, otra que ocurrió en el año 2013. El año que viene, en julio, se supone que se va a aprobar la nueva modificación. Bueno, se supone no, me han asegurado que se va a aprobar la nueva modificación. Y bueno, mientras tanto, pues se han ido haciendo cosas. Por ejemplo, a finales de diciembre, el Ministerio sacó un documento de bases para la actualización de ese documento, el documento básico de ahorro de energía del código técnico, donde se dan muchísimas pistas de lo que se va a hacer. Y además de sacar ese documento, sacó una aplicación que era el visor EPBD, que se podía ir... Sí, bueno, voy rápido. Entonces, realmente ahí se puede ir viendo. La cuestión es que lo que quiere sacar es un sistema de indicadores que además, como ha tardado un poco más en sacar lo que es un edificio de consumo de energía casi nulo, pues le ha permitido que por el camino haya aparecido una normativa europea, un proyecto de norma ISO que ha definido también una serie de indicadores. Y por ahí es por donde voy a ir. No voy a entrar en los indicadores,
son públicos, hay muchas presentaciones del Ministerio hechos, pero la cuestión es que lo que quiere con esos indicadores es que haya unos criterios objetivos que sean fáciles de aplicar, que faciliten el trabajo de los proyectistas, y lo que quiero destacar de aquí es que es importante el trabajo de los proyectistas y es importante la innovación, porque este nuevo código técnico lo que nos va a permitir es, con innovación y con nuestro trabajo y demostrándolo, introducir innovación en la construcción. No nos va a decir ponga usted esto o lo otro, no va a primar una solución sobre otra, sino que nosotros con nuestra propia creatividad y proyectando y pensando podemos conseguir soluciones, y lo único que tenemos que llegar es a unos indicadores y cumplir unos objetivos. Y yo creo que desde ese punto de vista, pues a los que trabajamos en el sector de la arquitectura, creo que estamos también con suerte, ¿no? Que tenemos suerte. Bueno, tampoco voy a entrar mucho más en esto, lo voy a pasar, es un poco lo que he dicho antes, porque si tuviera más tiempo entraría más, pero quiero ir a otra cuestión, que ya no solamente es la obra nueva, es que en concreto en un país como el nuestro y en Europa es la rehabilitación, y la rehabilitación también va a tener que cumplir esos objetivos. Evidentemente quizá no tenemos claros los plazos, pero van a ser muy, muy cercanos, y esa rehabilitación el edificio, lo que será la definición del edificio de consumo de energía casi nulo será la misma para obra nueva que para rehabilitación. Lo que pasa es que en rehabilitación el sistema de indicadores tendrá que tener unos valores límites particularizados para cada proyecto, pero el objetivo es tener las mismas exigencias, y después se podrá cumplir lo que se cumpla, pero tenerlo claro, ¿no? Y bueno, habrá más ayudas para la rehabilitación, está claro. Yo creo que el parque existente, como comentaba Adelina, hay edificios, muchísimos millones de edificios en nuestro país que ni siquiera estaban sometidos a ninguna normativa antes del 79. Ahí hay muchísimo por hacer. Vamos a integrar las energías renovables, por supuesto en los edificios, van a ser de todo tipo. No es como antes, el anterior código técnico nos marcaba una serie de energías. Ahora realmente puedes demostrar, y hay muchísimas energías que se pueden utilizar. Los district heating están citados específicamente dentro de la propia normativa. Creo que también es un tema a explorar. El Big Data que hablábamos antes, ¿por qué no intentamos también buscar cómo analizar el territorio desde el punto de vista de las energías renovables, facilitar a toda la gente que tiene que meter esa energía en los edificios, poder explorar las diferentes posibilidades? Y bueno, pues esto ya son, por ejemplo, es un mapa que tiene Barcelona, ¿no? Y yo creo que este tipo de datos que se han hablado durante toda la mañana son muy interesantes. Hay muchísimas barreras administrativo-jurídicas en la construcción, en la energía, en todo. España está llena de barreras, pero bueno, creo que también las tendremos que superar. Y bueno, quiero hablar de este paquete porque se aprobó también a finales del año 2016 y es un paquete que lo que se pretende pues es conseguir que Europa sea una Europa donde se utilicen las energías limpias. Y quiero destacar dos cosas, porque aquí habla de que se debe apostar más por la rehabilitación, con lo cual está claro que es algo que va a venir y que va a ser obligatorio muy pronto que todos los edificios que se habiliten sean de consumo de energía casi nulo, y la movilidad eléctrica, que nos va a obligar a dentro de nuestros edificios poner plazas de aparcamiento que estén electrificadas. Más datos, más inteligencia en las ciudades. Si tenemos renovables en nuestros edificios, tenemos que tener redes inteligentes que nos permitan sacar y meter toda esa energía, integrar esos vehículos eléctricos. Todo este concepto, todos estos edificios no se pueden entender como entes autónomos, tienen que estar integrados en ciudades que también serán sostenibles, que también serán eficientes. Y bueno, para terminar, deciros que dentro de poco vamos a organizar este congreso donde llevamos, bueno, ya durante varios años, es la 4ª edición, tratando todos estos temas. Y bueno, un poco ahí para que veáis las temáticas. Y como comentaba Adelina, igual que en el 2006 todos intentamos meter los proyectos antes para que no nos obligasen a hacer esto, ahora está pasando al revés. Ahora se están haciendo edificios de consumo de energía casi nulo antes de que sea obligatorio. Yo creo que el sector de la construcción ahora mismo está en un momento que es muy emocionante, está mucho más preparado, y el que quiera hacer algo en este sector, desde luego tiene que innovar y apostar por todas las cosas que también está apostando el Grupo LOBE. Y bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Inés. Vamos muy... Paso a Francisco, nos intentamos atener al tiempo. Francisco va a presentar el proyecto Energy in Time. Muy buenas, se me oye bien. Lo
Primero, muchas gracias al Grupo LOBE y a Pablo personalmente, porque ha hecho un esfuerzo, bueno, primero invitándonos a CIRCE, porque somos un poco rara avis también aquí, y luego también ha hecho un esfuerzo personal conmigo aguantándome pues, mis retrasos presentando las presentaciones y ese tipo de cosas. A cambio, te prometo intentar por lo menos ajustarme al tiempo, ¿vale? He de decir que me encuentro con dos problemas, o nos encontramos tú y yo con dos problemas. El primero de ellos es que son las 2 menos 5 y ya las tripas empiezan a sonar. Entonces, de verdad que prometo ser breve. Vengo a contar, bueno, pues algunas cosas feas. Es decir, hasta ahora estábamos hablando de la simulación de edificios, hemos hablado de datos, hemos hablado de construcción, hemos hablado incluso de impresión 3D, pero la realidad es que, bueno, yo represento aquí al área de sostenibilidad y uso de la energía de la Fundación CIRCE, que es un centro tecnológico, y que nosotros venimos desde el año 93 desarrollando temas asociados a la energía y a sostenibilidad. La energía la comenzamos con la industria intensiva, pues el sector del vidrio, la generación eléctrica, pasamos luego a otros sectores industriales, también grandes consumidores, pues el del automóvil, bueno, determinados sectores. Y ahora llevamos ya un tiempo también en temas de construcción, pero nuestra orientación muchas veces no es tanto a la parte constructiva, sino a la parte de esa visión industrial, vamos a decirlo así, de la construcción. Y como digo, voy a hablar de dos cosas muy feas. Una de ellas son unos seres incomprensibles y muchas veces ilógicos que marcan el uso de los edificios. Y esos seres somos nosotros, somos los usuarios. Y eso no solo nos marca el impacto de nuestros edificios, sino que también nos marca otra parte muy fea de los edificios, que es el mantenimiento. Muchas veces hablamos mucho del diseño y de la simulación de los edificios en la parte previa, incluso en la ejecución, pero una vez ese edificio está ocupado y está haciendo cosas, también tenemos que apoyarnos en esas herramientas, en este caso herramientas de simulación, para favorecer el confort, la usabilidad, el buen mantenimiento e incluso, cosas que contaré después muy rápidamente, como el mantenimiento predictivo. En este caso, como yo siempre creo que el movimiento se demuestra andando, pues vengo a contar un proyecto que está terminando pues, este año 2017, que es el proyecto Energy in Time. Es un proyecto que estaba dentro del 7º programa marco de la Unión Europea, que hemos desarrollado en los últimos 4 años. Antes hablábamos, no recuerdo quién, de euros. Bueno, pues este proyecto es un proyecto grande, fijaros que casi 8 millones de euros, de los cuales comenzamos en el año 2013 con distintos socios europeos y en este caso había una constructora, ya lo siento, voy a nombrar a alguien de la competencia, que es Acciona. Bueno, en este proyecto, ¿qué hicimos? Bueno, pues tratar de llevar herramientas de simulación para que con los datos reales del uso de los edificios y con datos reales, como por ejemplo hablábamos antes de la climatología, de la previsión de ocupación, etcétera, etcétera, se alimentara el sistema de gestión de los edificios para poder hacer un plan de operación. Es decir, mañana, ¿cómo se va a comportar mi edificio? Bueno, pues esta herramienta que sale del proyecto Energy in Time pretende dar respuesta a eso. Pero, como digo, no solo nos queríamos quedar ahí, sino que queríamos también dar ese pasito más que nos indicará el, oye, y este sensor de aquí detecta una caída de presión en el filtro de impulsión de aire de tal zona, igual es que merece la pena limpiarlo. Y eso es mantenimiento. Pero además, si tengo una buena base de datos, como decía también Salazar, yo sé que este tipo de sistemas suelen funcionar correctamente N horas, pero que a partir de ahí puedes tener un problema de mantenimiento. ¿Qué te parece si en lugar de esperar a que se rompa, vamos a planear un mantenimiento predictivo? Bueno, pues como digo, todo esto nos lo llevamos a distintos edificios pilotos. Uno de ellos es un edificio en Rumanía, en Bucarest, que son unos edificios principalmente, bueno, de uso terciario, ¿no? Son edificios de oficinas que ya tenían un district heating, tenían sistemas de generación mediante energía solar y su fecha de construcción fue en el año 1982. Este edificio, si os fijáis, es un poco mentirijilla. Tenemos un área piloto donde nos dejaron tocar realmente pequeña. El edificio son 17.000 metros cuadrados, pero solo pudimos actuar en 140. Donde sí que teníamos áreas piloto más grandes, por ejemplo, es en este edificio de Finlandia. Hablábamos antes de climas, mis compañeras, bueno, pues desde luego Finlandia tiene un clima frío.
En este caso, estamos hablando de un área piloto de casi 3.000 metros cuadrados donde pudimos aplicar las metodologías que sacábamos de aquí. También es un edificio asociado a un district heating, ¿vale? Y en este caso, lo que teníamos es una variabilidad mayor de los usuarios. Antes teníamos un uso más fácilmente estandarizable y en este caso sí que teníamos una variabilidad mayor, sobre todo en la ocupación. No tanto en la demanda, es decir, los usuarios que venían más o menos todos demandaban lo mismo, pero es verdad que necesitábamos una flexibilidad en esa demanda. Este edificio también es un edificio muy curioso, es un hotel, pero este hotel está en Laponia. Y aquí en este edificio había un problema añadido. Bueno, había varios. El primero, volvemos a ser los usuarios. En un hotel era muy difícil decirle al dueño del hotel que cuando venga un cliente no pueda poner la calefacción como él quiera. Por lo tanto, ahí no podíamos entrar. Cuando tú llegas a un hotel, si quieres poner la calefacción a 31 grados, la pones y punto. Pues en Finlandia también, en Laponia. Pero ¿cuál era el problema de este edificio? Que está lejos de todo. O sea, no hay nada a su alrededor. O sea, si alguno queréis ir de retiro espiritual, os lo aconsejo. Ahí el mantenimiento había que hacer una previsión con 20 días. Es decir, había una empresa de mantenimiento que hacía cierta ruta y para venir hasta aquí había que hacer una previsión con 3 semanas de antelación. Bueno, aquí lógicamente, por lo tanto, también tenemos, tenemos también un district heating, es un edificio nuevo, que eso no lo había comentado, relativamente nuevo, que es del año 2010. Y aquí sí que actuábamos sobre todo el hotel. Estamos hablando de 13.000 metros cuadrados. Y otra de los edificios o de las construcciones sobre la que estuvimos trabajando fue el aeropuerto de Faro, en Portugal. Un aeropuerto es un edificio con un alto consumo de energía, pero que además los usuarios tenemos unos comportamientos muy singulares. No es lo mismo que un hotel, no es lo mismo que un edificio de oficinas. En este caso, linkamos la parte de la predicción de la operación del edificio con la predicción de vuelos. Lógicamente, tú tenías una predicción diaria de qué vuelos iban a entrar y salir del edificio y eso te daba unas puertas de acceso que iban a necesitar o que iban a tener más demanda y más ocupación y con eso y con esos horarios son con lo que alimentábamos a nuestro sistema de gestión de los edificios. Bueno, voy a ir rápido porque me he comprometido. El proyecto en sí tenía distintos bloques y por hacer un resumen, al final lo que nosotros pretendíamos era esto. Tener un plan óptimo de operación que se trasladara a los responsables en cada caso, de cada edificio, de cómo tenía que ser la operación. Habitualmente eran diarias, es decir, para el día siguiente. En algunos casos se tuvieron que hacer correcciones a 12 horas, es decir, de mediodía. Con ese plan de operación que estaba basado en modelos de simulación, es decir, nosotros teníamos la simulación y ahí el BIM es una herramienta clave. Tener una buena simulación del edificio y tener que esa simulación esté bien calibrada, que eso tampoco lo hemos nombrado mucho hoy, pero las simulaciones, cuando tú tienes datos reales de consumo hay que calibrarlos, es decir, tú tienes que ver que no se te vaya más del 5% más o menos el consumo esperado del consumo real. Pues cuando tú linkas esos datos y tienes una simulación calibrada, le puedes alimentar a esa simulación de los factores externos de contorno que te van a marcar la operación del edificio. Con eso digo, vamos a meter la introducción en el BMS y eso nos va a dar un plan de operación. Todo esto, como veis, aún no he nombrado la parte de mantenimiento. La parte de mantenimiento y gestión del edificio la pasábamos posteriormente. Una vez tenemos cerrados esos planes de operación, tenemos distintas alertas que se pueden programar para favorecer el mantenimiento correctivo, lo que os decía, por ejemplo, de una caída de presión en determinado filtro, como también podemos alimentarnos de distintas bases de datos, ahí sí que tirábamos de históricos de otros casos, para decir, ten cuidado que este sistema es probable que pronto te dé algún susto. Bueno, he dicho que iba a hablar de 2 cosas feas. He nombrado a los usuarios, o el uso, he nombrado la parte de mantenimiento, pero me quedaba otra. Esto está muy bien, pero tenemos un parque edificatorio de edificios existentes enorme. Cuando nosotros aplicamos un sistema de este estilo sobre un edificio nuevo, más o menos es intuitivo. Es decir, tú puedes coger y en un edificio ya en la fase de diseño, preparar y diseñar tu sistema de monitorización
y decidir dónde vas a poner tal sonda o cuál otra, y con eso controlar. Pero cuando tú te enfrentas a un edificio existente, como eran algunos de estos, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues eso tiene que partir, en este caso, lo que nosotros llamábamos una APP de auditoría, en la cual el que hiciera la inspección, que principalmente era el agente de mantenimiento, como os decía, tiene que darnos información clave de tal manera que nosotros le pudiéramos devolver información sobre, bueno, de todo tu edificio. Lo más crítico son la iluminación, la ventilación de la zona no sé qué, el intercambiador de tal cosa. Es decir, dábamos 4 o 5 cosas que sí necesitábamos más información. No te puedo pedir todo el detalle constructivo del edificio, porque, bueno, principalmente porque me vas a mandar a tomar por el saco. Pero con eso hacemos una simulación y te permito, aquí veis un edificio, digamos, existente sobre una foto, marcarme a qué sistema te estás refiriendo únicamente clicándome, y con eso me das su información. Bueno, con todo eso y con la calibración hacíamos la simulación. Esta simulación, como os decía, lo que hace es generar distintos escenarios, los selecciona y te los ofrece. Y, como decíamos, y lo digo porque ya me he comido el tiempo, Pablo, automáticamente lo que nos propone son, alimentándose de la monitorización en tiempo real y del análisis de esos datos que el BMS va recibiendo, te propone distintas estrategias para priorizar el mantenimiento. Y como he dicho antes, hablando de Laponia, igual el mantenimiento del CaixaForum no tiene el mismo contexto que el mantenimiento de un hotel en Cerler. O igual sí. Pero esos son variables que nos tiene que dar, en este caso, la propiedad. Como decía, también teníamos un módulo de mantenimiento predictivo e incluimos, para adaptarnos también a las nuevas normativas, una parte me sale en inglés, perdón, de apoyo a la decisión de rehabilitaciones o ampliaciones de los edificios, ¿vale? Bueno, como digo, la clave para nosotros en este proyecto no solo era adquirir los datos, sino ser capaces de tratarlos, crear lo que para nosotros eran líneas base, es decir, análisis de cómo se debería comportar ese edificio en determinadas situaciones, con eso alimentar el BMS y generar un plan de operación y unos planes de mantenimiento. Los resultados, y voy muy rápido, ahorros entre el 2% en el caso del hotel que os he contado antes, puesto que ahí únicamente implantamos estrategia, es decir, no implantamos equipos ni implantamos la parte de operación, únicamente les dimos estrategia, hasta un 26% cuando fue, en este caso en la oficina de San Matalo, cuando ya se implantó el módulo completo. Edificios existentes. Cuando nosotros hablamos de un edificio nuevo, lógicamente esto se supone que debería ser un escenario mucho más optimista. Bueno, pues me he saltado el tiempo, pero espero que no demasiado. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Francisco. Bueno, vamos muy mal de tiempo. Voy a intentar ser rápido. Bien, vamos a presentar ahora Residencial Escenia, un edificio de consumo casi nulo mediante estándar Passive House. El año pasado estuvimos aquí presentando como primer proyecto de la comunidad autónoma Residencial Basa de la Mora, pero bueno, este año nos hemos adelantado, hemos tomado otra decisión por el camino y hemos decidido adaptar un edificio que estaba en proyecto de ejecución. Ha sido simplemente por afianzar una de las líneas estratégicas de la empresa y estar presentándolo hoy ya casi como proyecto certificado. Se encuentra en proceso de certificación. Está solo a falta de entregar la documentación relativa a los test blower door de algunas de las escaleras. El resto de la documentación ya está aportada y esperamos comunicar oficialmente la certificación en cuestión de unas semanas. Bien, el edificio se encuentra en Zaragoza, en Valdespartera. Es un plan parcial que se desarrolló bajo criterios bioclimáticos, lo cual facilita el diseño pasivo del edificio. A grandes rasgos,
Es un edificio con fachada predominante sur, con grandes aperturas al sur que facilitan las ganancias solares, grandes voladizos también beneficiosos para el bloqueo solar en verano, y todos son viviendas pasantes que también será muy beneficioso para aprovecharnos de la ventilación cruzada en verano. Bien, tomando como guión de la presentación los principios básicos del estándar, bueno, el primero de ellos sería los altos niveles de aislamiento en la envolvente térmica. Pues bueno, para quien esté menos familiarizado con los valores de transmitancia, es decir que tenemos 15 centímetros en suelos, 16 centímetros en cubiertas y 14 centímetros en muros. En cuanto al esquema de la envolvente térmica, hay varias formas de plantearlo. Se puede incluir el sótano, se puede incluir la escalera o se puede excluir. Nosotros hemos optado por una solución que fuese sencilla de cara a la ejecución y que no supusiera muchos sobrecostes. La escalera está excluida, pero sí que está tratada con 6 y 8 centímetros en función de la posición, basándonos en los criterios que exige el Instituto Passivhaus House. Como solución general de la envolvente, se ha resuelto con una fachada ventilada, acabada en color blanco, también beneficiosa para la situación de verano. La fachada está resuelta con 12 centímetros en la cara exterior, sobre un muro de termoarcilla, y el aislamiento está dispuesto en 2 capas. Habría otros 2 centímetros al interior que protegen la capa hermética, que más adelante explicaré cómo está resuelta. Y bueno, en la cubierta pues también contamos con una solución de cubierta ventilada que también nos beneficia. Bien, la ejecución del aislamiento en la envolvente, pues hay que prestar bastante cuidado en un edificio Passivhaus. En concreto, en fachada pues se ha sellado todo el aislamiento, y tanto en suelos como en cubiertas lo que se ha hecho es contrapear las capas de aislamiento. El poliestireno extruido está dispuesto en 2 capas contrapeadas, y en el caso del suelo de baja, además, contamos con el panel del suelo radiante, que también vuelve a contrapear sobre los anteriores. Y todos los encuentros pues hay que mimarlos mucho, y en este caso pues se han sellado con espuma de poliuretano. El siguiente principio serían las carpinterías de altas prestaciones. Hemos utilizado carpinterías de PVC de muy baja transmitancia térmica y baja infiltración también. Son perfiles de 82 milímetros con 7 cámaras en el marco y 6 en la hoja. Y en el caso del cajón, también hemos utilizado un cajón de baja transmitancia térmica que incorpora aislamiento y que tiene las persianas motorizadas también para comportarse bien de cara a la infiltración, y de hecho los test que hemos hecho de blower, el cajón se ha comportado muy bien. Los siguientes serían los vidrios. Hemos utilizado vidrio triple con cámara de gas a argón. Y bueno, sí que son vidrios bajo emisivos. Tampoco ha sido necesario variar los factores solares porque tenemos solo dos orientaciones, y con una misma tipología de vidrio, al margen de los cambios que hay por impacto, hemos resuelto prácticamente, o sea, se ha resuelto con la misma tipología todo el edificio. Luego el montaje se ha realizado con cinta precomprimida y sellado interior con cinta al vapor. Bueno, el tercer principio, otro de los principios, sería el tratamiento de puentes térmicos. Esto sería el cuadro de puentes térmicos del edificio. En total se han analizado unos 22 casos tipo, y bueno, lo que hemos intentado es buscar soluciones sencillas que no sobredimensionaran la solución y que no supusieran demasiado sobrecoste. Y bueno, con ello hemos conseguido que las pérdidas de energía relativas a puentes térmicos representen solo o aproximadamente un 3,5% de la demanda global del edificio. Vamos a ver ahora los casos más representativos. Este es el caso del anclaje de la fachada ventilada. Bueno, se ha analizado también, y lo único pues es analizar ese incremento de flujo y ver que no representa ningún problema de cara al cumplimiento. Otro de los casos sería el encuentro de los forjados. Lo que se ha hecho aquí es simplemente incluir una bovedilla de pores coincidiendo con el perímetro de la vivienda y con la capa de aislamiento de la fachada ventilada. Y además, sobre esa bovedilla de pores se ha incluido un taco de poliestireno extruido para romper la capa de compresión. Con esto, pues si os fijáis, lo que hacemos es eliminar el puente térmico por completo. Claro, aquí en los encuentros de forjados nos faltaría también aquellos puntos como son los nervios o las jácenas, donde no hemos conseguido eliminar el puente térmico. Pues lo que hacemos es tratar de minimizarlo. Entonces, lo que se ha hecho es abrigar el forjado con una capa de aislamiento, una banda perimetral de aislamiento por su cara inferior y por su cara superior.
el valor de puente térmico es más alto, pero se trata de que haya poca longitud de puente térmico de este tipo en todo el edificio, y así es. Y, por otro lado, comprobar que no hay problemas de condensaciones, que se cumple el criterio de confort y de salubridad en el caso del puente térmico. Otro caso sería cómo hemos dado continuidad a la hoja de aislamiento, las conexiones de la hoja de aislamiento de la fachada ventilada en este caso, la fotografía responde a la planta baja, cómo conecta con el suelo de planta baja y cómo conecta con el aislamiento de cubierta. Lo que se ha hecho es utilizar hormigón celular, que es un material que tiene muy baja conductividad térmica, y aquí pues lo mismo, obtenemos muy buenos valores para minimizar el puente térmico. Y otro punto muy importante es, puesto que disponemos de grandes huecos, al final todo el perímetro de todos esos huecos tiene mucha relevancia, entonces hay que tratar de minimizar mucho ese puente térmico de instalación. Lo que hemos hecho es trabajar con premarcos de madera y además buscar la posición óptima de la ventana, y en algún caso también, pues como es el encuentro contra el forjado, pues incluir aislamientos de poliestireno extruido o también bloques de hormigón celular. Y hemos conseguido también minimizar mucho el efecto de puente térmico en este caso. Bien, el siguiente punto sería la hermeticidad. La hermeticidad la hemos resuelto cumpliendo valores vivienda a vivienda. Hemos incorporado un equipo especializado en eficiencia energética que se ha encargado de realizar todos los test. Los test primero, los de autoevaluación, los realizamos nosotros para medir, para ver dónde estamos, y el de certificación lo externalizamos. Lo que hacemos es realizar un test que limitamos el valor a 0,25 renovaciones hora, que hemos comprobado que es el valor límite en el que tenemos que trabajar en fase de ejecución de la capa hermética para no tener problemas una vez que trasdosamos esa capa hermética e instalamos la ventana. Y bueno, pues están obteniendo buenos valores, y ya digo que en algunas escaleras estamos a falta de realizar ese test definitivo externo de certificación. ¿Cómo hemos resuelto la hermeticidad? ¿Con qué materiales? Pues bueno, en el caso de suelos y techos, lo que hemos hecho es resolverlo con la capa de compresión del forjado, y haciendo coincidir, hemos diseñado la estructura de manera que los macizados coincidan con el perímetro de la vivienda. Los paramentos verticales hemos utilizado una capa de yeso con malla. En los encuentros y en los pasos de instalaciones hemos utilizado membrana líquida. Y bueno, para evitar instalar la ventana en esa fase intermedia de autoevaluación, lo que hemos hecho es un cierre temporal con tableros de madera, sellado también con membrana, que nos ha funcionado bastante bien, se ha comportado de manera muy estanca y nos ha permitido que la ventana se pueda instalar en la última fase o en una fase muy avanzada de la obra. El último principio sería el de la ventilación mecánica. Bueno, lo que hemos hecho es contar con equipos certificados de rendimientos muy altos, pues en este caso de un 84% y de bajo consumo eléctrico, y diseñar esa instalación de manera que no nos represente problemas a nivel de ruido. Se ha diseñado para el caudal que se configura para la situación de verano, que es el caudal más alto. Lo que se ha estudiado ahí es que en ese caudal más alto se trabaje también a muy bajas velocidades. Y bueno, se ha optado por una solución en estrella que facilita el equilibrado. Ya está realizado el equilibrado de todas las de todas las viviendas. Lo que hacemos es comprobar que los caudales de puesta en marcha se corresponden con los caudales que teníamos en la fase de diseño. Se han hecho las mediciones y ya digo que están todas terminadas. Y el equipo de recuperación de calor, en este caso, está instalado fuera de la envolvente térmica, pero lo que se ha hecho es que los conductos hasta la envolvente térmica sean inferiores a 1 metro, y además esos conductos se han aislado para que el rendimiento del equipo apenas nos baje. Bien, este edificio ya estaba comercializado cuando se tomó la decisión, entonces ha habido que respetar todos los sistemas que estaban previstos. Entonces es un edificio que cuenta con calefacción centralizada, equipos de aire acondicionado, la ventilación mecánica que ya hemos comprobado y la instalación solar térmica. Eso se ha mantenido, como digo, por criterio comercial, pero en los proyectos que ya tenemos en construcción y para futuros proyectos se ha optado por un sistema que es
equipos de aerotermia para la producción de calor frío y ACS con suelo radiante refrescante y un apoyo de una batería en el circuito de ventilación. Y como resultados, estos son los resultados que ya están aportados al instituto. Estos responderían a una de las escaleras. Entonces, bueno, pues destacar que tanto en el caso de calefacción como refrigeración cumplimos por demanda y por cargas. Estamos en valores muy bajos. Pues, por ejemplo, en calefacción estamos en cargas de 10 vatios metro cuadrado y en refrigeración en torno a 7 vatios metro cuadrado. También se cumple con el criterio de demanda de energía primaria. Y aunque nosotros lo tenemos justificado computando los equipos, o sea, contando que tenemos equipos de refrigeración mecánica, también se ha comprobado que el edificio cumple con el criterio de sobrecalentamiento, es decir, que no se supera 25 grados centígrados durante un 10% del periodo de refrigeración. Lo cual se ha hecho contando esa ventilación cruzada nocturna, pero bueno, eso valida que el edificio tendría un buen comportamiento pasivo en verano. Es una medida que dependería del usuario y por eso no se incluye, ¿no? Y bueno, aquí destacar que ya tenemos, hemos dejado una vivienda ya con instalación para monitorizarla. Se ha dejado preinstalación también para otros propietarios y la idea aquí es bueno, medir el comportamiento del usuario y validarlo frente a las hipótesis de diseño. Esto forma parte del primer proyecto de IoT en el que estamos trabajando también y que mi compañera Trini más adelante dará más detalles. Y bueno, pues todo esto forma parte de un plan de implementación de la eficiencia energética en el que estamos trabajando. Hoy estamos presentando Residencial Escenia, pero comentar también que tenemos otros 2 proyectos en construcción en Zaragoza en este momento y que la idea es, a 3 años vista, apostar por construir 1.150 viviendas aproximadamente, diseñadas, construidas y certificadas mediante estándar Passive House, lo cual sería una de las iniciativas privadas más ambiciosas en el ámbito de la edificación de consumo casi nulo. Y bueno, ¿cómo estamos abordando este plan? Pues hemos realizado formación de nuestros técnicos, están certificados como técnicos de ejecución Passive House, también contamos con técnicos designer, hemos hecho formación en infiltrometría y termografía, estamos trabajando también en formación de gremios y bueno, seguiremos trabajando también en la parte de obra, en ir concienciando también. Y bueno, para terminar, recordar pues, que tenemos este prototipo abierto al público que está en Miralbueno y que es visitable y bueno, en el momento que empiece la segunda fase se va a desmontar, pero tenemos pensado, además ya hemos comentado con Adelina, intentar desarrollar un prototipo en colaboración con la plataforma Passive House y que esté en un lugar más accesible o más céntrico en la ciudad. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias. No tenemos tiempo para preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, se la puede dejar a la azafata o después o más tarde os la contestaríamos. Pero vamos muy justos de tiempo, ¿vale? Y creo que ahora tenemos el cóctel fuera. ¿Sí? ¿Salimos? Pues